Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a comenzar con el tema número 12 que trata la deformación cortical. Como notarán, estamos alterando el orden de los temas de nuestro programa porque tenemos la necesidad de postergar el reconocimiento de muestras de minerales y rocas hasta la finalización del aislamiento social preventivo o hasta cuando se pueda postergar. De hecho, este es el próximo tema que tratarán en las clases prácticas. Y con estos videos les estamos adelantando el marco teórico de geología estructural para facilitarles un poquito los prácticos. Comencemos con el concepto de deformación, que más allá de la geología es el cambio en la forma, tamaño o volumen de un cuerpo debido a esfuerzos externos producidos por una o más fuerzas sobre el mismo. Bueno, exactamente lo mismo sucede con los cuerpos de roca como estos. La geología estructural es la rama de la geología destinada a dilucidar la naturaleza de esos esfuerzos y los efectos que generan en estos cuerpos de roca. Por lo tanto, el geólogo estructuralista deberá definir a partir del análisis de rocas deformadas como estas la magnitud, dirección y sentido de las fuerzas que actuaron, así como los procesos que generaron estos esfuerzos dentro de un marco geológico. Esta información es fundamental, no solo para el conocimiento de la geología de un lugar, sino también en el plano económico para acotar esquemas productivos, por ejemplo, en la industria del petróleo y la minería. Analicemos la respuesta general de las rocas ante los esfuerzos a través de este diagrama XY, en el que X es el esfuerzo e Y es la deformación. Bueno, si comenzamos con una probeta como esta de roca, esta sanita, sometiéndola a un esfuerzo, su primera reacción será una deformación elástica en la que al cesar el esfuerzo, la probeta vuelve a su forma original. Si el esfuerzo sigue aumentando, la deformación se torna plástica, es decir, permanente, y si siguen aumentando los esfuerzos, esta probeta terminará fracturándose de este modo. Algunas rocas tienen más tendencia a deformarse que otras, porque son más dúctiles, mientras que las otras rocas, las más frágiles, tienden a fracturarse sin haber pasado por estadios tan marcados de deformación ante los mismos esfuerzos. Por esta razón, tienden a fracturarse antes de pasar por estos estadios de deformación. Veamos ahora los tipos de esfuerzos. Vamos a diferenciar entre esfuerzos direccionales y no direccionales. Bueno, comencemos con los direccionales, que como su nombre lo indica, son aquellos que tienen una dirección predominante. Este tipo de esfuerzos se vincula al movimiento de las placas tectónicas, tema que irán viendo con más detalle a lo largo de este curso. Pero más allá de eso, vamos a puntualizar los tres principales tipos de esfuerzos direccionales, que son los de tensión, compresión y de cizalla. En el puntero, aquí estamos, en el de tensión, en este, podemos ver que tenemos una única dirección, pero dos sentidos opuestos que van hacia lados, bueno, obviamente contrarios. Para que se entienda fácilmente, es como si ustedes tomasen un objeto entre sus manos y quisiesen estirarlo. Todo lo contrario sucede con la compresión. Los esfuerzos también son en la misma dirección, los sentidos también son opuestos,
pero tienden a converger. Es justamente todo lo contrario al ejemplo anterior, en el que si ustedes tuviesen un objeto en sus manos, quisiesen comprimirlo. En el caso de la cizalla es diferente porque tienen los esfuerzos distribuidos en dos direcciones, pero esas direcciones son paralelas. Y nuevamente los sentidos son contrapuestos. Y de igual intensidad, ¿no? Estos esfuerzos, durante el estadio de deformación plástica, generan una deformación de este estilo. En el caso del esfuerzo tensional, tienden a elongar al cuerpo y generar un adelgazamiento en la parte central del mismo. Con respecto a la compresión, el resultado de deformación plástica es el acortamiento de ese cuerpo y la generación de pliegues como este que está aquí. En el caso de la cizalla, se genera una torsión de este estilo. Si el esfuerzo continúa, sobreviene la ruptura, tal como vimos en la diapositiva anterior, que en el tipo de esfuerzo tensional, la ruptura es de este modo, es de este estilo, en el que se generan obviamente dos bloques, producto de la fractura, pero uno de los bloques tiende a caerse respecto del otro, por lo que sigue manteniéndose este estiramiento que tenía originalmente. Fíjense que en el esfuerzo compresivo hay uno de los bloques que tiende a subir con respecto al otro y se sigue manifestando este acortamiento y además hay un engrosamiento del cuerpo, al menos en un sector. Y en este otro caso, en el de la cizalla, que si lo piensan es como un efecto de cupla. ¿Vieron ese esfuerzo que uno hace cuando abre una canilla? Bueno, esto es algo parecido. En este tipo de esfuerzos, cuando se genera la fractura, las dos partes, los dos bloques que se generan por la fractura, tienden a desplazarse uno con respecto al otro. Los esfuerzos no direccionales, por otra parte, son aquellos que se producen en todas las direcciones, es decir, no hay una predominante. En geología llamamos a estos esfuerzos litostáticos, que son comparables con los hidrostáticos que seguramente han visto alguna vez. Salvo que en estos últimos, en los hidrostáticos, la presión está condicionada por la columna de agua. Aquí, lógicamente, hacemos referencia a las rocas que sobreyacen a otra, como por ejemplo una roca que se encuentra aquí. A esta profundidad está siendo sometida a una presión de confinamiento que depende no solo de la profundidad, sino también de la densidad de las rocas, y que produce como resultado la compactación del cuerpo. Este cuerpo, si originalmente era así, como resultado de este esfuerzo, termina de este modo, habiendo sido compactado. Si bien ya hablamos de la importancia de los enlaces químicos con que se formaron los minerales que forman las rocas, no sé si recuerdan, vimos esto en el tema 3, y del diferente comportamiento que éstas tienen ante el esfuerzo, hay otros factores que intervienen en la deformación. Pero bueno, aquí mencionaremos solo los tres principales. Comenzaremos por la naturaleza de la roca, bueno, tal como les dije recién, ¿no? Porque esta nos permite hacer una importante diferenciación entre rocas competentes e incompetentes, siendo las primeras, las competentes, las que se formaron con enlaces químicos más fuertes, son más frágiles y tienen mayor tendencia a romperse. Y buenos ejemplos de rocas competentes son los granitos, que son un tipo de rocas ígneas, y las cuarcitas, que son rocas sedimentarias que veremos más adelante en el curso. Obviamente
Todo lo contrario sucede con las rocas incompetentes, que son aquellas formadas por minerales que tienen uniones químicas débiles, que son susceptibles a la ductilidad, como por ejemplo las evaporitas en general y el mármol, que es una roca de tipo metamórfico. Si observamos en esta figura, bueno, estas rocas estaban ya juntas previamente a la deformación, ¿no? Bueno, esto es una obviedad. Pero bueno, luego de la deformación, fíjense qué diferente respuesta han tenido. Estas rocas, que son rocas competentes, han sido más susceptibles a romperse que a deformarse. En tanto que estas otras han tenido tendencia a la deformación permanente y han dado como resultado un cuerpo de roca de este tipo. Otro factor que es muy importante es la profundidad de deformación, ya que a mayor profundidad, mayor temperatura, por el gradiente geotérmico, ¿no? Que se traduce en mayor ductilidad. Por ejemplo, una roca granítica es competente a escasa profundidad, pero cuando se encuentra a grandes profundidades se torna dúctil. Un tercer factor que hay que tener en cuenta, como siempre en geología, es el tiempo. No sé si han visto los videos del tema 1 que presentó Marcelo, en el que hablaba de la importancia del tiempo. Y bueno, el tiempo también es muy importante en la deformación, porque los esfuerzos, cuando se prolongan en el tiempo, son más efectivos en términos de deformación, porque terminan fatigando los cuerpos rocosos y estos terminan fluyendo en lugar de romperse. En este curso veremos que como resultado de la deformación dúctil en las rocas, se forman pliegues. Y como respuesta a la deformación frágil, suelen formarse fallas y diaclasas. Comencemos con plegamiento. Por definición, un pliegue es una flexura u ondulación que se produce esencialmente en rocas sedimentarias o volcánicas como consecuencia de esfuerzos compresivos. Los pliegues pueden tener una extensión desde decenas de kilómetros hasta unos pocos centímetros. En un pliegue podemos distinguir dos partes. Anticlinal, cuando es cóncavo hacia abajo y contiene en su núcleo a las rocas más antiguas, y sinclinal, cuando es cóncavo hacia arriba y tiene en su núcleo a las rocas más modernas. Si no estamos muy seguros si lo que está en el núcleo es más moderno o antiguo, porque el pliegue no está en su posición original, sino volcado y rotado, es conveniente denominarlo por sus características geométricas, como antiforme si tiene forma de anticlinal y como sinforme si tiene forma de sinclinal. Veamos ahora las partes de un pliegue. Ustedes verán muy detenidamente este tema en la práctica, incluso ejercitarán este tema, pero me veo en la necesidad de mínimamente definir cada término para poder seguir. Vamos a definir al punto más alto de un pliegue como cresta, vamos a denominar seno al punto más bajo y llamaremos charnela al punto de mayor curvatura de un pliegue. Algunas veces, como en este caso, cresta y charnela coinciden. Otras veces, como en este otro caso, la charnela está aquí, la cresta está aquí y no coinciden. Vamos a dejar este tema en suspenso y se los voy a aclarar en un par de diapositivas. Denominamos plano axial a la superficie imaginaria que divide al plano en dos partes
que divide, perdón, al pliegue en dos partes lo más simétricamente posible. La intersección de este plano y de la superficie plegada se denomina eje y es este. Los flancos son los lados del pliegue y los pliegues suelen estar constituidos por estratos que pueden ser de rocas sedimentarias o capas o coladas volcánicas. Algunas veces los patrones de plegamiento no son tan simples como este que tenemos aquí en este bloc diagrama, sino que son sinuosos. En esos casos no podemos definir un plano axial tan perfectamente plano como en este ejemplo, sino que hablamos de superficies axiales que acompañan a ese patrón sinuoso y también son sinuosas. Por eso son superficies axiales y no planos axiales. Nos falta definir la superficie envolvente, que es una superficie imaginaria que conecta las crestas y los senos de una población de pliegues. Entendemos por población de pliegues a un grupo de 2 o más pliegues consecutivos. Existe una enorme variedad de clasificaciones de pliegues que se basan en diferentes criterios, como ser la posición del plano axial, los ángulos interflanco y la morfología de las crestas, entre otros. Todas estas clasificaciones serán tratadas en Geología Estructural, que es una materia de tercer año que cursarán los alumnos y alumnas de Geología y del Observatorio. Si bien en los trabajos prácticos solo clasificarán a los pliegues como simétricos o asimétricos, en la teoría veremos un pantallazo general de las demás clasificaciones. Ahora bien, con respecto a esta clasificación, decimos que un pliegue es simétrico cuando el plano axial es perpendicular, a ver, aquí el puntero, cuando el plano axial es perpendicular a la superficie envolvente. ¿Ven? Este ángulo es de 90 grados. En caso contrario, decimos que el pliegue es asimétrico, como por ejemplo estos otros casos. Aquí, bueno, tenemos esta clasificación bastante más simplificada, donde tenemos un ejemplo de pliegue simétrico y uno de asimétrico. En esta otra diapositiva podemos ver cómo se ve en la naturaleza, ¿no? Cuando vamos al campo nos encontramos con situaciones como esta, con pliegues perfectamente simétricos. Por aquí pasaría el plano axial y pliegues asimétricos como este, en los que, bueno, el plano axial pasaría por acá. ¿Se acuerdan que nos había quedado en suspenso ver cuándo coincidían cresta y charnela? Bueno, en este tipo de pliegues, en los pliegues simétricos, aquí está la cresta y aquí también está la charnela, punto más alto y punto de mayor flexura. Pero fíjense en este otro tipo de pliegues, en los pliegues asimétricos, que aquí está el punto de mayor altura, la cresta, y aquí está el punto de mayor curvatura. Es decir, que aquí justamente este es uno de los casos, uno de los tantos casos en los que cresta y charnela no son coincidentes. Como les decía, hay otras clasificaciones, como por ejemplo esta, que considera la posición del plano axial. En este caso, fíjense, plano axial vertical, el eje puede ser horizontal o bien vertical, o incluso puede encontrarse moderadamente busante. En los tres casos, el plano axial se encuentra vertical.
Ahora aquí les voy a hacer una aclaración con respecto a este término busante, porque nosotros en geología definimos buzamiento como la inclinación de líneas, como por ejemplo un eje, mientras que llamamos inclinación a la inclinación de planos. Al menos así es en Argentina. Sin embargo, van a ver que hay otras traducciones en las que mezclan inclinación y buzamiento, y obviamente en inglés van a ver otros términos. Pero aquí en geología y en Argentina, en general, a la inclinación la definimos para los planos, reitero, y la inclinación de las líneas le decimos que son buzamientos. Pero bueno, volvamos a la clasificación de acuerdo a la ubicación del plano axial. Decíamos que esta es una situación con plano axial vertical. Aquí estamos viendo cuando el plano axial está inclinado, con un eje moderadamente buzante, o bien con un eje horizontal. Y aquí un plano axial horizontal con un eje horizontal, y a este tipo de plegamiento, de pliegue, lo denominamos acostado o recumbente. Bueno, y aquí tenemos una hermosa foto de cómo se puede ver en el campo. Otro tipo de clasificación considera al ángulo interflanco. Bueno, definamos ángulo interflanco como este, que es el que se forma entre dos flancos o lados de pliegue, ¿verdad? Fíjense que en esta figura van pasando de mayor a menor ángulo en esta dirección, recibiendo la denominación de suave, abierto, cerrado o apretado de acuerdo al ángulo interflanco. Esta es una síntesis de clasificación porque en realidad hay otras denominaciones y cada categoría está acotada en valores numéricos, ¿sí? Un S suave entre tantos grados y tantos grados de ángulo interflanco. Pero bueno, nosotros estamos viendo aquí una simplificación, tal como les dije hace un rato, y simplemente nos quedamos con este concepto. Estos pliegues apretados, que así se denominan por su ángulo interflanco, son conocidos, siguiendo otras clasificaciones, bueno, no importa, pero son conocidos también como pliegues isoclinales. Estos pliegues isoclinales son bastante comunes en la naturaleza. Tienen la particularidad de tener sus lados inclinando con un mismo ángulo y en un mismo sentido, ¿sí? Para esto entendamos que inclinación es el ángulo que se forma entre una superficie horizontal y un plano inclinado. Por ejemplo, este sería un plano horizontal, este sería el plano inclinado, y la inclinación sería este ángulo, ¿sí? Entre la horizontal y el plano inclinado. Cuando estos lados tienen aproximadamente la misma inclinación, decimos que el pliegue es isoclinal. Aquí tienen dos ejemplos. Creo que se ve mejor el pliegue isoclinal en las fotos de campo que en este diagrama. Pero como la naturaleza no sigue el estancamiento de nuestras clasificaciones, los pliegues se presentan con morfologías muy variables como las que pueden ver en estas dos fotos. Hay otro tipo de clasificación que hace referencia a la morfología de las crestas de los pliegues. Bueno, yo simplemente les voy a mencionar este porque es muy importante, especialmente en la industria del petróleo, que son este tipo de pliegues con charnelas tan agudas, forman ángulos muy agudos. Estos pliegues se denominan chevron. Otro ejemplo bastante particular de pliegues, digo particular porque tiene solo un lado, es el monoclinal, ¿no? Que justamente se define así por tener un solo lado. Estos pliegues en general se producen por esfuerzos verticales
generados por el ascenso de un bloque de basamento que flexura a una secuencia sedimentaria. En esta foto de aquí abajo vemos una secuencia sedimentaria flexurada y acá vemos la evidencia de estar existiendo algo aquí abajo que está empujando hacia arriba. Porque cuando nos referimos basamento, en general, en términos muy generales, nos referimos a la parte más antigua de la secuencia. Cuando los pliegues se disipan, los ejes tienden a busar. Fíjense aquí, los ejes van busando en esta dirección. Es decir, que los pliegues hacia esta dirección van finalizando. Ahora fíjense en este plano horizontal, que es un plano potencial de erosión. Es decir, que cuando pasen millones de años y la erosión llegue hasta este nivel, estos pliegues busantes adoptarán este otro diseño, que se puede ver claramente en la imagen satelital que viene a continuación. Aquí podemos ver en planta, como decimos nosotros, cómo el eje del pliegue busa en esta dirección, el pliegue se va perdiendo en esta zona. A esta forma algunos geólogos le llaman narices, las narices de los pliegues. Otras veces sucede que los pliegues son doblemente busantes, es decir, busan en un sentido y en otro sentido. Estos pliegues son también conocidos como braquianticlinales. Un domo es un tipo particular de plegamiento generado por el ascenso de un cuerpo de roca menos denso que en su camino ascendente flexura a las rocas que sobreyacen. Un ejemplo típico es el generado por el ascenso de cuerpos salinos que generan estos domos salinos que conforman una estructura muy importante de trampa en la industria del petróleo. Bueno, este tema lo veremos más adelante. Pero más allá de eso, es importante destacar que en un domo los estratos más antiguos se disponen en la parte central, mientras que los estratos más jóvenes quedan circunscriptos a la parte de la periferia. Lo contrario sucede con las cubetas, en las que hay subsidencia. Cuando digo subsidencia me refiero a hundimiento, por una cuestión de densidad, ¿no?, que genera este tipo de plegamiento suave. A diferencia de los domos, estas se caracterizan por tener en el centro los estratos más jóvenes y los más antiguos en los sectores más distales. Tanto domos como cubetas se diferencian del resto de los pliegues por sus morfologías bien redondeadas y en consecuencia por la falta de eje de pliegue. En esta imagen satelital podemos ver una cubeta. Algunas veces se produce más de un evento de deformación. Así, en un segundo evento se podría generar un replegamiento de las superficies plegadas, que cuando siguen el formato de un anticlinal se llama anticlinorio, y cuando sigue el de un sinclinal se denomina sinclinorio. En términos generales, los planos axiales tienden a converger hacia los núcleos. Algunas veces existen dos órdenes de plegamiento, uno a escala regional y otro a escala local. Aquí podemos ver un ejemplo en el cual tenemos un anticlinal que podría ser a escala regional y
un, entre comillas, replegamiento que podría ser a escala local, que seguramente está respondiendo a un segundo evento de deformación. Todos estos pliegues que acabamos de ver suelen presentarse combinados entre sí porque la expresión de la deformación va cambiando a lo largo de los cuerpos rocosos por muchos motivos que iremos viendo a lo largo de este curso. Con este ejemplo de hermosísimos y variados pliegues de Sierra de la Ventana, de aquí de Buenos Aires, me voy despidiendo. En el próximo video seguiremos viendo tipos de deformación en ambientes compresivos y también veremos un poco de su génesis. Y en un tercer video analizaremos la deformación que se produce en un ambiente tensional.